Muy buenas tardes, estimados y estimadas afiliados de Citrahut. Hoy voy a empezar una serie de intervenciones utilizando esta tecnología mediante el video con la finalidad de poder tener un mejor contacto, una mejor comunicación con cada uno de ustedes. Voy a tratar de ir tocando diferentes temas de interés en videos cortos. La idea no es agobiar y tampoco evitar que se complete la visualización de estas comunicaciones. Primero que nada, un saludo cordial de parte mía y de toda la junta directiva de Citrahut. Y hoy el tema que voy a tocar es la famosa orden que la Contraloría General de la República emitió, donde le ordena al señor presidente de la Corte Suprema de Justicia, don Fernando Cruz, que tiene que acatar en todas sus dimensiones, por decirlo así, la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, que sin duda alguna traería una gran afectación a nivel salarial a toda la clase trabajadora del Poder Judicial. Primero, para empezar a hablar sobre este tema, recordemos que la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas entró a regir el 4 de diciembre del año 2018. La aplicación de esta ley, en un principio, el interés del gobierno y de la Asamblea Legislativa era que fuera de aplicación en todo el Estado, entiéndase Poder Judicial como parte del Estado. Y ante esta incertidumbre, la Corte Plena le pide, a raíz de la resolución de la Sala Constitucional, donde indicaba que no había roces constitucionales de esta ley y que podía ser aprobada en segundo debate, que estudiara a raíz de esa resolución cómo debería ser aplicada la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas en el Poder Judicial. Esto genera un informe jurídico que la Corte Plena analiza y discute en marzo de este año, 2019. Básicamente aquí lo que la Corte analiza y establece es lo siguiente. Hay diferentes escenarios partiendo de dos premisas. Una, todos los funcionarios judiciales que estuvieron dentro del Poder Judicial antes de la entrada en vigencia de esta ley en diciembre del año pasado, y los trabajadores que entran por primera vez a trabajar al Poder Judicial después de la aplicación de esta ley en diciembre del 2018. Y dentro de cada uno de estos dos grupos hay diferentes situaciones que hacen que los casos sean distintos. Entonces, en este informe jurídico se analizan diferentes escenarios para diferentes situaciones particulares de trabajadores y trabajadoras. Pero en dos grandes rasgos sería así: la ley aplica en su total expresión, totalmente, a los funcionarios nuevos que entran a trabajar en el Poder Judicial después del 4 de diciembre del 2018, y para todos los trabajadores que están antes de esa fecha ya trabajando en el Poder Judicial, ya sea de una forma interina o de una forma en propiedad, ya tienen diferentes condiciones. Y se analizan estos escenarios particulares de cada caso. Y en general no aplicaría para lo que es las deducciones que hace esta ley, que bajan la dedicación exclusiva y la prohibición, pero sí hay alguna afectación en lo que es el cálculo de las anualidades, que tampoco van a ser nominales para la gente que está dentro del Poder Judicial antes de la vigencia de esta ley. Nominal quiere decir que es un monto fijo, y porcentual es que sigue siendo una aplicación porcentual sobre el salario base, que es lo que
estarían ostentando todos estos trabajadores antes del 4 de diciembre del 2018. Entonces, la Sala Constitucional dice lo siguiente, así muy simple, que esta ley del fortalecimiento de las finanzas públicas no es aplicable al Poder Judicial por 3 motivos. Uno, que existen 2 leyes especiales que rigen o más bien que regulan la forma en que el Poder Judicial contrata a su personal y establece cómo es que va a generar su estructura salarial, que es la ley de salarios del Poder Judicial, y la forma de contratar, que es el Estatuto del Servicio Judicial. Estas son 2 leyes especiales que no son derogadas con esta ley de fortalecimiento de las finanzas públicas. Y aparte también de que hay un ordenamiento específico que lo genera la Ley Orgánica del Poder Judicial. Por ese motivo, la Sala Constitucional dice que no aplica para el Poder Judicial en ese sentido. ¿Qué pasó en la última semana, digamos en la semana como del 20 de diciembre de este año? Que la Contraloría emitió una resolución, más bien es un oficio dirigido al doctor Fernando Cruz, presidente de la Corte Suprema de Justicia, en el cual le ordena que tiene que derogar el acuerdo que se tomó en Corte Plena en marzo de este año, donde se acoge este informe jurídico y se regula la aplicación de esta ley dentro del Poder Judicial, donde se dejaba claro que no iba a afectar a los trabajadores y trabajadoras que ya venían con una relación laboral dentro del Poder Judicial antes de la aplicación de la Ley de las Finanzas Públicas. Le ordena a don Fernando Cruz la Contraloría de que tiene que aplicar esta ley en todos sus extremos y que si no lo hace puede entrar en responsabilidades que pueden llegar incluso hasta la destitución de su puesto. Aquí definitivamente hay una gran intromisión porque se está violentando la Constitución, porque un ente auxiliar del Poder Legislativo no tiene potestades para girarle esas órdenes a un poder de la República, lo cual es gravísimo y tenemos que estar muy vigilantes de que nosotros no podemos seguir permitiendo ni tolerando este tipo de acciones en contra del Poder Judicial, porque atentan con un principio fundamental de las democracias, que es la división de poderes. Y en los últimos años hemos visto cómo se ha querido entrometer el poder legislativo y el poder ejecutivo dentro de las decisiones que constitucionalmente le competen únicamente al Poder Judicial. ¿Cuál es la idea de este video? Bueno, el 6 de enero de este año, Corte Plena va a conocer este oficio de la Contraloría. Y lo que puede pasar ahí es lo siguiente, que la Corte se mantenga en su posición de interpretar la aplicación de la ley como se hizo mediante el informe jurídico de la Dirección Jurídica del Poder Judicial o acatar la orden de la Contraloría General de la República. Nosotros esperaríamos, ¿verdad?, que los magistrados se mantengan en su posición, en mantener el acuerdo y más bien tomar una acción crítica, una acción vehemente en contra de estos actos que violan la independencia judicial. Sin embargo, tenemos que recordar que los magistrados, Corte Plena, es un ente meramente político, que tenemos que ser vigilantes de las actuaciones y de las decisiones que ahí se tomen, porque influye mucho también el momento que se está viviendo a nivel de país, donde cada día vemos que el Poder Judicial está expuesto a la crítica con algunas aseveraciones muy injustas que no tienen absolutamente nada que ver con lo que realmente sucede dentro del Poder Judicial, con la única intención de desprestigiar y de debilitar al Poder Judicial. Entonces, próximamente, dentro de la Alianza Sindical y el Frente Gremial, donde Citrajut participa activamente, vamos a estar
tomando algunas decisiones con respecto a qué vamos a hacer para de alguna manera hacerle ver a los magistrados cuál es la posición correcta, la posición que nosotros consideramos que debe ser, y es mantener el acuerdo de Corte Plena de marzo del 2018. Estemos atentos, próximamente vamos a estar comunicando qué acciones vamos a tomar para poder lograr de alguna manera hacer verle a nuestras autoridades que la clase trabajadora tiene una posición clara y que no va a permitir que se sigan atropellando nuestros derechos. De esta manera dejo establecida, digamos así, de una forma resumida, los acontecimientos de los últimos días, que lastimosamente se dan dentro de una época en la cual estamos compartiendo en familia, estamos descansando, algunos están de vacaciones, otros todavía estamos trabajando, y de alguna manera nos desconectamos de la situación, pero es importante que estemos atentos a nuestras redes sociales, a nuestros correos, a nuestros llamados, tanto de Citrajut como de las demás organizaciones gremiales, de la Alianza y del Frente, con la finalidad de poder estar informados y que por favor nos apoyen cuando nosotros les pedimos que nos ayuden con la presencia de trabajadores y trabajadoras en algunas actividades que tenemos planeadas o que estamos planeando para los próximos días, y poder de alguna manera hacer sentir el apoyo y hacer sentir también que la clase trabajadora está atenta y que no va a permitir que se sigan atropellando nuestros derechos laborales. Muchas gracias y estamos en contacto.